días. Si nos visitas hoy por primera vez, mucho gusto. Mi nombre es Jonathan Agudelo Úsuga y como decía el pastor, en el papel soy un seminarista que se está entrenando en esta iglesia para servir al Señor a tiempo completo. Y si nos visitas por primera vez, también decirte que en la iglesia acabamos de terminar una serie de predicaciones que la iglesia les va a decir. ¿De qué era la serie de predicaciones? De los profetas menores. Y desde el año pasado estuvimos viendo este amor incansable de Dios a través de los profetas menores. Y estamos por estos domingos con unas prédicas, con unos textos más libres para ahorita en mayo adentrarnos en otra serie de predicación muy buena. Y quiero empezar este espacio haciéndoles una pregunta, o varias. ¿Qué es lo que más tú quieres alcanzar en esta vida? Pensemos ahí. ¿Y qué estás dispuesto a hacer para alcanzar eso? O también que nos podamos preguntar, ¿qué es esa cosa por lo que tú te has esforzado más para alcanzar en la vida? Y estas preguntas nos llevan a reflexionar profundamente en nuestros deseos más profundos, ¿cierto? Y en las acciones que estamos dispuestos a hacer para alcanzar esas cosas. Porque en un mundo donde la educación, el éxito profesional, el trabajo y el dinero ocupan un lugar muy importante, tenemos que pensar acerca de qué es lo más importante. Porque a veces cuando nos enfocamos en todo eso, nos perdemos de lo más importante de esta vida, ¿cierto? Y mientras perseguimos esos objetivos terrenales, a menudo perdemos de una búsqueda muy importante. Que de hecho ahorita el pastor nos dirigía en oración por el presidente. ¿Qué pedía el pastor para el presidente? Sabiduría. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Y olvidamos mucho que la sabiduría divina es algo muy importante y que se nos animan las escrituras a buscar. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en Proverbios 2. Vamos a estar viendo esta búsqueda por la sabiduría. Y para adentrarnos a Proverbios 2 necesitamos hablar un poco del contexto del libro de Proverbios. No me voy a gastar mucho tiempo porque el libro de Proverbios tiene mucho contexto para el cual hablar, pero Proverbios junto con Eclesiastés y Job se conocen como la literatura sapiencial de la Biblia, de sabiduría de la Biblia. Proverbios y Eclesiastés escritos por Salomón, aunque hay algunos proverbios que son de otras personas, y Job. Son estos libros, y por ahí vimos en el videito que les mandé al grupo y también en las comunidades misionales, más acerca del contexto de Proverbios. Pero podríamos decir que el Proverbios es un libro de una recopilación de dichos, la mayoría dichos por Salomón, y esos dichos nos hablan de esta sabiduría divina. Y esos son los temas principales de Proverbios, la sabiduría de Dios y el temor de Dios. Pero nos encontramos con muchos temas allí en Proverbios, como el vivir una vida de acuerdo a esa sabiduría, cómo manejar el habla, cómo manejar el impulso sexual, cómo ser trabajador, cómo disfrutar los beneficios de trabajar. Nos habla de cómo evitar la pereza, de cómo relacionarnos con Dios, con el prójimo. En fin, Proverbios está lleno de muchos dichos que nos ayudan a todo esto. Pero en resumidas cuentas, Proverbios es una guía práctica y moral para vivir una vida de sabiduría e integridad en el mundo que Dios nos dio. Eso es Proverbios, ¿cierto? Y vamos a estar viendo en Proverbios 2 acerca de la sabiduría, pero tenemos que definir qué es sabiduría según Proverbios. Y sabiduría viene de un término hebreo que se refiere a conocimiento práctico y habilidad
para tomar decisiones sabias y prudentes en la vida cotidiana. Según Proverbios, sabiduría no se refiere tanto a conocimiento, sino como ese conocimiento baja a nuestra manera de vivir. Podríamos decir que es como una teología práctica, practicar lo que creemos. Y por eso es que he llamado a esta predicación en búsqueda de la sabiduría, los tesoros del conocimiento de Dios. Pero ¿qué tal si oramos para que el Señor nos dirija en esta búsqueda y nos permita hallar la sabiduría? Padre, gracias por esta mañana donde te podemos adorar juntos, como comunidad, como familia, con otros amigos. Gracias porque podemos acercarnos también a este lugar para escuchar tu palabra, que nos provee sabiduría. Y te pedimos eso, que nos permitas escuchar y me permitas a mí hablar con la sabiduría que viene de tu Espíritu Santo, de tu palabra, que nos hagas conscientes, por favor, de la necedad de nuestro corazón, de la necesidad de la sabiduría divina que proviene de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy en este capítulo de Proverbios vamos a ver que Salomón quiere que su hijo tenga la sabiduría. ¿Y por qué quiere esto? Porque esto le permite conocer a Dios y caminar por un buen camino. Y vamos a notar que Salomón quiere esto para su hijo, porque esto le trae bien al hijo, porque lo ama. Y a lo largo del proverbio vamos a ver este amor de este padre. Y vamos a ver 3 puntos allí en Proverbios 2. Y vamos a estar leyendo el texto por porciones. Allí en pantalla vamos a ver los puntos y vamos a ver esto. La búsqueda de la sabiduría, los tesoros de la sabiduría y el fruto de la sabiduría. La búsqueda, los tesoros y el fruto. ¿Listo? Vamos entonces a leer por porciones, como le dije, y vamos a adentrarnos a los primeros 4 versículos. Habla Salomón: Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento, si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos. Entonces, y eso nos lo va a decir los demás textos, pero lo primero que nos encontramos acá es a Salomón teniendo un clamor para su hijo. ¿Y cuál es ese clamor? Hijo mío, si en realidad me escuchas, si en realidad quieres hacerme caso, busca la sabiduría. Salomón, que lo conocemos como el rey más sabio que tuvo Israel, anhela que su hijo busque la sabiduría, porque él sabe de la importancia de ella, pero también porque ama a su hijo. Y pensemos en esto: de todo lo que Salomón le pudo haber enseñado a su hijo, él está preocupado por algo realmente importante: la sabiduría y el temor del Señor. Y definitivamente eso nos tiene que llevar a preguntarnos a nosotros papás, ¿en qué está enfocado nuestra crianza? ¿Estamos criando a nuestros hijos para qué? Salomón nos dice muy claro aquí que lo más importante es que su hijo, que nuestros hijos tengan esta sabiduría y este temor de Dios. Porque definitivamente las decisiones que nuestros hijos tomen cuando sean adultos no es nuestra responsabilidad. Pero sí es nuestra responsabilidad guiarlos en la sabiduría y en el temor del Señor. Que ellos no puedan decir que papá y mamá o quienes se a cargo de su crianza no les habló y no les mostró esta sabiduría, esta disciplina del Señor. Nuestra responsabilidad es leerles la palabra, explicárselas, invitarlos a adorar a Dios en la intimidad de nuestro hogar, acá en la iglesia.
No basta solamente con la horita que tienen allí en Rey Junior. Nuestra responsabilidad es guiarlos allí. Y nos podemos preguntar, bueno, entonces, ¿cómo hago esto? Porque algunos de ustedes me han preguntado, pero un material, un consejo para yo poder enseñarle esto. Y algo que les he dicho y digo acá es, lo primero es el ejemplo. Que ellos nos vean a nosotros buscando esa sabiduría. Que ellos nos vean a nosotros anhelándola, orando por ella, pidiéndosela al Señor. Porque es que la sabiduría no solamente es un clamor que un padre hace a un hijo, como vemos en Proverbios, sino que es para nosotros mismos. Y vemos que es Dios mismo diciéndonos a nosotros, hijo mío, busca la sabiduría, porque Él es un padre amoroso, un padre que quiere lo mejor para nosotros. Es como si Dios nos estuviera diciendo, hijo mío, yo quiero lo mejor para ti. Yo quiero que te vaya bien. Yo quiero que me conozcas. Porque es que esto te trae bien y te trae larga vida en la tierra, como vamos a estar viendo. Entonces quería hacer ese apunte muy claro para los padres de cómo este texto nos anima a definir cuál es la importancia de nuestra crianza. Pero entonces, si esta sabiduría es tan importante, ¿cómo la debemos buscar? ¿Y cómo dice el texto? Que cómo debemos buscar esta sabiduría. Como a la plata, como a un tesoro escondido. Imagínense si en nuestras manos tuviéramos el mapa de un tesoro y que al encontrar ese tesoro nos va a dar lo mejor de esta vida. ¿Cómo cuidaríamos a ese mapa? Y lo estudiaríamos diligentemente, no dejaríamos que se nos pierda. Y si se nos pierda, no lo sabemos de memoria porque no podemos perder esa oportunidad de hallar ese tesoro. ¿Cierto? Y nosotros tenemos ese mapa para hallar el tesoro de la sabiduría. Por eso entonces este texto nos anima en algunos recursos que nosotros ya tenemos, porque tenemos un mapa que nos permite hallar la sabiduría. Y están aquí estos recursos. Recordemos que Proverbios es teología práctica. Si Santi, vamos a la siguiente, es leyendo nuestras Biblias, escuchando buenos consejos y por medio de la oración. Leyendo nuestras Biblias, definitivamente es allí donde encontramos la sabiduría, donde encontramos las palabras de Dios, los mandamientos del Señor. Y una buena manera de empezar esto es, Proverbios tiene 31 capítulos y tenemos 31 días a la semana. Una buena manera de empezar a leer la Biblia es leerse el proverbio del día, estudiarlo y orarlo. O si no, también podemos ir a la carta de Santiago, porque Santiago lo hemos conocido como los proverbios del Nuevo Testamento. Y ustedes, si ven Santiago, van a ver que hay muchas referencias a proverbios, pero también a las enseñanzas de Jesús, particularmente en el Sermón del Monte. Escuchando buenos consejos. Definitivamente debemos buscar el consejo de otros hermanos que buscan la sabiduría. Pero consejos buenos, no buscar lo que queremos escuchar, sino lo que realmente la palabra nos dice. Consejos que nos lleven a Cristo y que aún tú mismo tú puedas dar consejo en esto. Y buscando consejo en esta iglesia, ¿cómo lo hacemos? A través de las comunidades misionales. Por eso las comunidades misionales es un espacio muy bueno para que tú puedas capacitarte, no solamente los líderes, sino tú mismo en la sabiduría para animar a otros y para que otros se animen a ti. Y definitivamente por medio de la oración. Santiago 1:5 dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta sabiduría que se nos invita a buscar, que hay un video muy bueno de estos que hemos visto para el contexto de los libros, nos dice que esa sabiduría es un atributo de Dios,
fue el atributo que Él usó para crear al mundo. Proviene de Él únicamente. Entonces, ¿cómo no buscarlas en las Escrituras? ¿Cómo no deleitarnos en ella? ¿Cómo no buscar a otros hermanos que la leen? ¿Cómo no orar de acuerdo a ella, cierto? Y estos medios que tenemos, las Escrituras, el consejo de otros hermanos y la oración, van de la mano y radican en el concepto de solo Escritura, que nos dice que nuestra única y suficiente norma de obediencia a fe es la palabra. Y como les venía diciendo, Proverbios es la doctrina, o sea, lo que sabemos, práctica. Y por eso es que quiero dejarnos estas preguntas muy prácticas, por ejemplo, para tomar una decisión. Estuve viendo un material de un ministerio que se llama Saturday World, que se llama mente, corazón y manos. Esto es un concepto que los hermanos puritanos, aquellos hermanos de hace muchos siglos, veían que nuestra fe tiene que ver con la mente, con el corazón y con lo que hacemos, nuestras manos. Entonces allí quiero dejarles este material muy práctico para cuando tú tengas que tomar una decisión, para cuando tengas que escoger entre la sabiduría o la necedad, que es lo contrario a sabiduría. Mente. Y podemos ver estas preguntitas, si quiere le toma fotico o le toma nota. Mente. Vas a tomar una decisión. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Tú puedas investigar, preguntar, orar. ¿Qué enseñó Jesús al respecto de esto? Mente. Lo que creemos, lo que sabemos. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué enseñó Jesús? Y ahora vamos al corazón. ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Cuál es la motivación para yo tomar esta decisión? ¿Qué siento si no lo hago? Tristeza, alegría. ¿Y qué me motiva a hacer esto? Teniendo claro lo que la palabra dice acerca de eso, ahora vamos al corazón. ¿Qué es lo que me está impulsando a hacer esto? Y por último, las manos. ¿Qué le toman fotico para? A la luz de lo que sabes, de lo que crees, ¿qué piensas que Jesús te está llamando a hacer? ¿Qué tipo de ayuda crees que necesitas para obedecer a Jesús en esta situación? Algo práctico. ¿Cómo podrías reajustar tu vida, tu horario, tus prioridades para empezar a obedecer a Jesús en esta área? Ustedes han notado que últimamente en las comunidades misionales, pronto algunas no porque no he tenido la oportunidad de reunirme con el liderazgo, en las comunidades misionales al final estamos tomando un espacio para compartir en grupos pequeños acerca del texto que hemos venido estudiando. Y lo que hemos querido en esos grupos pequeños es que podamos aplicar. Y en las comunidades misionales que he estado, les animo en estos grupos pequeños a preguntarnos que este texto que acabamos de estudiar, ¿qué te anima a hacer? Entonces salen respuestas como a obedecer más a Dios, a buscar más la palabra. Y ustedes saben que siempre les digo, sí, pero prácticamente, a leer más la palabra. ¿Qué es eso? ¿A qué hora te vas a despertar para leer más la palabra? Es más, ¿a qué hora te vas a dormir para leer la palabra? Todo esto es sabiduría, es llevar nuestra creencia a la práctica. Porque definitivamente esta búsqueda implica un compromiso, implica un sacrificio. Salomón lo dice así: si la buscas como a la plata, ¿qué hemos hecho nosotros para buscar plata? Y yo creo que Salomón expresa en estas palabras esto porque eso es algo muy importante para nosotros, el dinero.
no solamente en ese tiempo, sino hoy en día. ¿Por cuántas cosas nos hemos sacrificado? ¿Por cuántas cosas hemos madrugado? ¿Por cuántas cosas hemos trasnochado? Hemos gastado nuestro tiempo, hemos sacrificado tiempo con nuestras esposas, con nuestros hijos. ¿Por cuántas cosas hemos salido a marchar? Esto es un ánimo a que busquemos la sabiduría de una manera diligente, sacrificial, porque no solo es buena en sí, sino que nos ofrece muchos tesoros maravillosos. Y eso nos lleva al segundo punto, los tesoros de la sabiduría. Vamos a leerlo del versículo 5 al 19, pero también cada puntico lo vamos a ver, vamos a leer los textos allí despacio, porque podríamos decir en grandes rasgos que hay dos tesoros que este texto nos presenta de la sabiduría. ¿Cuál es el primero? Entender el temor del Señor y descubrir el conocimiento de Dios. Y el segundo que vamos a ver es discernir justicia y juicio, equidad y todo buen sendero. Entonces vamos a profundizar en estos dos tesoros que la sabiduría nos regala, como un ánimo a que la busquemos. Primero, entender el temor del Señor y descubrir su conocimiento. Vamos a verlo en versículos 5 al 8. Entonces, busca la sabiduría diligentemente, con compromiso, sacrificialmente. Entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la prosperidad para los rectos y escudo para los que andan en integridad. Guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Jesús en Juan 7:3 dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y aquí, si Jesús nos está diciendo que esa es la vida eterna, Salomón nos está diciendo cuál es la clave de conocer a Dios: la sabiduría. Porque así vamos a entender el temor del Señor y vamos a descubrir la vida eterna, conocer a Dios, conocer a Jesús. Y quienes han podido leer los proverbios conocen este proverbio muy famoso, Proverbios 1:7, que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y no solamente es el principio, es un regalo en sí, es un tesoro. Y el temor de Dios tiene que ver con vivir según los manifiestos de su palabra. ¿Por qué? Porque lo admiramos y confiamos en Él como nuestro Dios. ¿Y por qué conocer a Dios es un gran beneficio? Yo creo que no tendría que explicarlo, porque Dios mismo es un gran tesoro. Es el creador, el rey, el todopoderoso, y Él nos está permitiendo conocerlo y nos permite tener una relación con Él. Pero veamos, según el texto, ¿por qué es un beneficio esto? Porque el Señor da sabiduría, porque de Él viene el conocimiento y la inteligencia, porque Él reserva prosperidad, porque es escudo, porque guarda las sendas y preserva el camino. Y lo interesante es que la sabiduría nos da conocimiento de Dios y es Dios mismo que nos da la sabiduría. Es un círculo muy bonito. Busca la sabiduría, eso te va a permitir conocer más a Dios y Dios es el que te da la sabiduría. Definitivamente la sabiduría nos regala el gran tesoro de fortalecer y afianzar nuestra relación con Dios. Porque la sabiduría se encuentra en Él, en quien la da.
como dice Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, definitivamente hallar la sabiduría empieza por nuestra relación con Dios. Y a medida que la vamos anhelando más vamos a querer agradar a Dios, más vamos a querer relacionarnos con Él. Pero gracias a Dios nuestra relación no depende de nosotros. Porque si así fuera, así es, no tendríamos oportunidad de buscarlo. Pero Él mismo nos anima a buscarlo. Y Él vino a buscarnos. Y lo más bonito de todo es que Dios, al haber hecho un pacto con nosotros, con su pueblo, como lo vimos en la serie de profetas, que es fiel y que a veces nosotros incumplimos el pacto, así como el pueblo, eso no cambia nuestra relación con Dios, porque Él ya hizo un pacto. La sabiduría comienza con Dios y se manifiesta cuando vivimos como le agrada a Dios, con carácter, con integridad y rectitud. Esas son expresiones de sabiduría, no el que más sabe, sino el que vive con integridad y rectitud. Y esto nos lleva al segundo tesoro que hallamos en la sabiduría según Proverbios 2. Discernir justicia y juicio, equidad y todo buen sendero. Vamos a leer versículos 9 al 11. Entonces discernirás justicia y juicio, equidad y todo buen sendero, porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. La discreción, que es otra manera de decir sabiduría, velará sobre ti. El entendimiento te protegerá. Y esto no lo podemos separar de lo anterior, porque si Dios es el que nos da la sabiduría y la sabiduría nos permite afianzar nuestra relación con Dios, entonces es Dios el que nos regala este tesoro de discernir justicia y juicio, de conocer el bien y el mal, del sendero que debemos caminar. Por eso sabemos que esta sabiduría, como decíamos ahorita, se trata de la habilidad para sobrevivir y prosperar viviendo de acuerdo al orden que Dios ha establecido en su mundo. Un comentarista dice de estos dos versículos 10 y 11 que afirman que la sabiduría proporciona placer y seguridad en la vida. Cuanta más sabiduría se adquiere, más se desea y más se disfruta. Así que los alumnos de esta señora sabiduría debemos ser deseosos de saber cómo vivir. Y se nos promete que vamos a hallar ese conocimiento, que no nos lleva a un placer de nuestros propios deseos, sino que nos lleva a un placer por los caminos de Dios. En otras palabras, nos lleva a aborrecer la insensatez del pecado. Y definitivamente estos términos de justicia y juicio, de un camino de sendero, nos anima a pensar en nuestra relación con otros. Santiago, he mencionado mucho a Santiago porque, como les decía, se conoce como los proverbios del Nuevo Testamento, dice esto: la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Y cuando Santiago dice religión, se refiere a nuestra relación con Dios. ¿Y que cómo se refleja? En la manera como nos relacionamos con los demás.
particularmente como el vulnerable, que esto era un llamado, una responsabilidad desde el tiempo del Antiguo Testamento y también es un llamado para nosotros como iglesia. Sabiduría no solamente relacionarnos bien con Dios, sino relacionarnos bien con otros. Queremos mejorar nuestra relación con nuestra esposa, con nuestros hijos. Queremos ser buenos jefes, buenos empleados, buenos emprendedores. Necesitamos la sabiduría divina. No necesitamos esperar que ellos cambien. Necesitamos cambiar nosotros de acuerdo a la sabiduría de Dios. Porque entre más conozcamos nosotros a Dios y su amor por nosotros, más nos va eso a motivar a mostrar amor por el prójimo. En una ocasión yo hablaba con alguien que estaba pasando una mala situación en su matrimonio y quería tomar una decisión no muy buena respecto a esto y me pidió un consejo y yo le decía que buscara sabiduría en las Escrituras, en la palabra de Dios. Ese fue mi consejo. Ve primero a las Escrituras, identifica qué te manda hacer el Señor respecto a una relación matrimonial difícil. Y oh sorpresa, a los días cuando hablé con esta persona me dijo: Jonathan, Dios me llevó a leer Colosenses 3:13, que dice: soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también hágalo ustedes. Y esa persona me decía: si Jesús me perdonó a mí, yo tengo que perdonarlo a él. Y eso a mí me llenó de mucha alegría. Y le dije: eso lo hizo el Espíritu Santo. Eso es un regalo. Porque ese clic que esa persona hizo, eso es sabiduría. Conocer a Dios, lo que Él hizo por nosotros, para nosotros hacerlo con otros. Porque ahora esa persona no solamente está firme en su conocimiento de que Dios la ama, sino que eso lo lleva a amar al otro. Porque como les decía, la sabiduría no solamente nos permite afianzar nuestra relación con Dios, sino con otros. Como Jesús lo dice: amen al Señor su Dios por encima de todas las cosas y a su prójimo como a ti mismo. Y definitivamente tenemos que conocer a Dios, sus atributos, para aplicarlo a otros. Pero por otro lado, en los siguientes versículos, Salomón nos presenta otras maneras como Dios nos guarda con la sabiduría. Y nos guarda de dos cosas. Nos dice que el entendimiento nos va a proteger. Vamos a ver de qué. Versículos 12 al 19. Para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas, de los que se dejan las sendas de rectitud, para andar por los caminos tenebrosos, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal, cuyas sendas son retorcidas y se extravían en sus senderos. La discreción te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras, la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios, porque su casa se inclina hacia la muerte y sus senderos hacia los muertos. Todos los que van a ella no vuelven, ni alcanzan las sendas de la vida. ¿De qué nos libra la sabiduría? Según ese texto, de los caminos malvados y de la mujer extraña. Y resulta que esa naturaleza pecaminosa que tenemos en nosotros nos inclina hacia esos caminos de mal.
nos inclina a deleitarnos en esas cosas que este mundo nos ofrece como buenos deseos, buenos tesoros, pero que en últimas nos hacen mucho mal y a otros. Este texto nos está diciendo que la sabiduría nos libra de desobedecer a Dios y nos presenta cuáles son las consecuencias de desobedecer a Dios. Nos libra de corregir a nuestros hijos con ira o por venganza. Nos libra de tratar injustamente a nuestros empleados. Nos libra de aceptar el aborto o de otras ideologías diferentes a las presentadas por la Biblia. Nos libra de ser necios y de vivir más para agradarnos a nosotros mismos que a Dios. No sé si se acuerdan cuando Adán y Eva deciden agradarse a sí mismos, es que este mundo caído llega. Pero gracias a Dios, la sabiduría llega a nuestras vidas. Dios nos dice dónde buscarla y nos permite y nos da bienestar en este mundo caído. También el texto nos habla de que nos librará de esta mujer extraña. Y literal se está refiriendo a una mujer adúltera. Y es muy importante entender que es un padre hablándole a su hijo, por eso menciona a una mujer. Pero queridas mujeres, esta porción también es para ustedes. Y queridos solteros, esta palabra no solamente es para los casados, sino también para ustedes. Porque es que caminar en la sabiduría de Dios nos permite alejarnos de satisfacer pecaminosamente nuestro impulso sexual. Nos libera de personas, de cosas, de pecados que nos llevan a la infidelidad. Nos libera de la pornografía, de la lujuria, de estas cosas tan horribles y desastrosas que generan vacíos, soledades, que generan dolor a otras personas. Y recuerden, esto es para hombres, mujeres, novios, novias, casados, casadas, para todos. Entonces, en este punto podríamos concluir que la sabiduría nos permite discernir los buenos caminos, también los malos para alejarnos de él, nos permite relacionarnos bien con otros, nos protege de los caminos del mal y nos protege del pecado sexual. Pero al final del capítulo encontramos un fruto más, un tesoro más. Y ese es nuestro último punto. El fruto de la sabiduría. Versículos 20 al 22. Por tanto, andarás en el camino de los buenos y guardarás las sendas de los justos, porque los rectos morarán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Pero los impíos serán cortados de la tierra y los malvados serán desarraigados de ella. En este versículo 20 se nos resume las consecuencias positivas de seguir la sabiduría, de seguir este camino. Aquellos que han sido instruidos en sabiduría van a caminar por la senda de los justos y van a guardar sus caminos. Y estos van a ser rectos. Pero en los últimos 2 versículos hay un contraste entre los rectos y los impíos, los que caminan de acuerdo a la sabiduría y los que caminan de acuerdo a la necedad. Y se nos muestra una inevitable destrucción para aquellos que no van por el camino de la sabiduría, del temor del Señor. Es una conclusión de un proverbio bastante liberadora para algunos, pero dolorosa y justa para otros. Y definitivamente esto me llevó a mí a recordar Apocalipsis 21, cuando Jesús ya al final de los tiempos dirá:
aquel que está sentado en el trono, dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está. Yo, Jesús, soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor, el sabio, heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segura. Definitivamente la sabiduría es un tema de vida y muerte, o muerte más bien, y se manifiesta como nuestro diario caminar. Es una sabiduría espiritual que nos enseña cómo vivir en armonía con nuestro Creador y con su creación. Y nos anima a seguir eligiendo el camino de la sabiduría, optando por integridad, justicia y amor. En últimas palabras, este texto de Proverbios y lo que va a hacer Salomón del Proverbio 1 al 9 es hacernos esta pregunta: ¿seguiremos el camino de la sabiduría, viviendo en obediencia a Dios y disfrutando de su favor y protección? ¿O nos vamos a desviar del camino de la sabiduría, enfrentando las consecuencias de nuestras acciones? Porque si vemos nuestra propia vida, si vemos la sociedad, ir por el otro camino no genera muy buen fruto, ¿cierto? Y creo que podríamos decir todos que hemos tomado decisiones no muy sabias en el pasado que nos llevan a frutos muy, muy, muy difíciles. Porque si optamos por ignorar la sabiduría, tenemos un alto precio por pagar. Y todo Proverbios, los animo que lo leamos, y todas las escrituras nos advierte claramente sobre estas trampas, sobre estos peligros, sobre el fruto de seguir un camino oscuro. Como dijo Jesús, que también había dos tipos de caminos, por allá en Mateo. Pero hay una buena noticia, y podamos estar convencidos de esto: que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús, o sea que hasta el día que Jesús regrese. Entonces esto nos debe llevar a pensar en algo para concluir. Si nosotros nos vamos al principio, como veíamos ahorita con Adán y Eva, Dios los dejó como reyes, como sacerdotes, como gobernantes de la creación. Y para gobernar se necesita sabiduría, se necesita ser sabio. Y Dios le dio la oportunidad a Adán y Eva de escoger la fuente de la sabiduría. Y ojo, no me refiero a salvación. Les dio la libertad de escoger quién iba a ser la fuente de su sabiduría. Podrían vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios o vivir bajo sus propias opiniones, su propio entendimiento. ¿Y cuáles escogieron ellos? El propio. Por eso Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor con tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Y cuando Adán y Eva hacen esto, escoger la manera de hacerlo como ellos quisieron, llegó el mundo caído, llegó todas estas consecuencias de la muerte, del pecado, de la división, pero Génesis también nos plantea allí una esperanza en un futuro humano. Alguien que iba a tomar una buena decisión. Y llegamos a Salomón. Y Salomón le pidió a Dios sabiduría para gobernar al pueblo. Y gobernó sabiamente. Y podemos encontrarnos historias muy interesantes. Pero el hombre más sabio del mundo también falló. Salomón también falló. Tuvo más de 700 mujeres
300 concubinas, siéndole infiel esposa tras esposa, siéndole infiel a Dios porque no debía relacionarse con mujeres extranjeras, adoró a otros dioses. ¿Por qué? Por cumplir los deseos de sus esposas que eran extranjeras. Trajo opresión y una carga pesada al pueblo de Dios. Entonces uno tiene que preguntarse por qué el hombre más sabio del mundo, que le enseña a su hijo cómo vivir en sabiduría, no es sabio. ¿Cómo no practicó lo que predicó? Y quedaríamos muy frustrados en seguir la sabiduría de un hombre que no aplicó lo que predicó. Porque es que nosotros necesitamos algo mucho más que instrucciones. Necesitamos a un Salvador. Y ese Salvador es Jesús. Porque así como Salomón, todos los seres humanos de la Biblia y todos los seres humanos como nosotros toman esta decisión de ir bajo su propio entendimiento, pero en Jesús tenemos al sabio perfecto. La gente decía, Lucas decía que él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Pero también Jesús era el maestro perfecto de sabiduría, que se aplicaba a lo que predicaba. Y nos encontramos con Mateo 5 al 7, el sermón del monte, y la gente cada vez que Jesús preguntaba decía, así hablaba Jesús en el sermón del monte. Las personas se admiraban de su enseñanza y se preguntaban, ¿dónde obtuvo estas cosas y cuál es la sabiduría que le ha sido dada? Pero Jesús no solamente es el hombre más sabio, el sabio perfecto más bien, el maestro perfecto de sabiduría, sino que Él mismo es la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1:30 dice, pero por obra suya están ustedes en Cristo, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Así que Proverbios 1 al 9 es un llamado a abrazar la sabiduría, en última instancia es un llamado a abrazar a Jesús. Y Proverbios 10:31, que es un llamado a vivir una vida sabiamente, es vivir una vida en instrucción, a vivir nuestra vida en fe en Jesús. Pero mis hermanos, usted y yo tenemos el mismo problema que Salomón, una necedad en el corazón. Proverbio 22:15 dice que la necedad está ligada al corazón del niño. Y no solamente del niño, de todos nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Porque necedad tiene que ver con lo que dice el Salmo 14. Ser necio es decir, no hay Dios. Y tal vez nosotros no negamos la existencia de Dios, ¿cierto? Pero muchas veces con nuestra manera de vivir, pareciera que dijéramos, es que Dios no existe, porque no quiero hacer las cosas a su manera, sino a la mía. Por eso es que Jesús tuvo que venir a manifestarse como la sabiduría de Dios, a venir y sacar la necedad de nuestro corazón, y a morir para eso y a resucitar para que ahora sí pudiéramos buscar la sabiduría de Dios. Y quiero concluir para dar unas aplicaciones con Colosenses 2. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad y comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y quiero terminar hablándole a 3 tipos de personas que se encuentran aquí o en el internet cuando nos vean en YouTube. ¿Qué tipo de personas? Quienes no han respondido a ese llamado de Dios de abrazar la sabiduría, de abrazar a Jesús.
quienes ya la abrazaron a Jesús y se alejaron de él, y quienes respondieron y ya lo hemos abrazado. Para quienes no han respondido, hay esperanza. Y la invitación es que examines tus caminos. Es más, esto es una invitación para todos. Nuestros caminos reflejan una vida de un sabio o de un necio. Y si no has abrazado a Jesús, si consideras que tu camino ha sido alejado de Él, yo te invito a que te arrepientas y a que pongas tu fe en Jesús. Que abraces a Jesús y que abraces a esta familia o a otra familia en otra iglesia local, porque aquí podremos ayudarte a caminar junto a Jesús. A quienes ya respondieron, recordemos que ya estamos en Jesús, que ya tenemos su mente, que tenemos al Espíritu Santo que nos hace más sabios, que debemos buscar a Jesús en la oración, en los consejos, que debemos dar a Jesús y recibir a Jesús y nada más. Y a quienes respondieron en algún momento y volvieron a vivir en su propia sabiduría. Este es un llamado a vuelve a Jesús. Dios está con los brazos abiertos, llamándote a través de esta predicación. Vuelve a Jesús, vuelve a Dios, vuelve a su palabra, vuelve a las Escrituras. Y no vea los proverbios, la Biblia, como principios legalistas, porque tal vez por eso te alejaste, tal vez. Mírala como una revelación de la gracia de Dios en Cristo, que te ama y que quiere que vivas de acuerdo a Él, porque esto te trae bien. Padre, te damos muchas gracias por Jesús, porque como cantábamos ahorita, solo Él basta, solo Él es suficiente. Él es la verdadera fuente de la sabiduría y tú lo has entregado por nosotros y para nosotros. Por favor, permítenos abrazarlo todos los días de nuestra vida, descansando que Él ya vivió una vida sabia, aquella que nosotros por nuestra propia fuerza no podemos vivir. Porque Él no solamente es el ejemplo de la sabiduría perfecta, sino que Él ya la vivió por nosotros, para que nosotros pudiéramos abrazarlo a Él. Por favor, que tu Espíritu Santo nos convenza de cada vez que no vamos a ir por un camino de sabiduría. Por favor, que tu Espíritu Santo nos recuerde, por allí no es. Gracias, gracias. Y te pido por aquellos, Señor, que no te han abrazado, que si esta palabra tiene algún provecho para ellos, que tu Espíritu Santo les hable, les convenza de pecado, les convenza de que necesitan un Salvador y vengan a ti. Y hoy juntos cantamos y declaramos con nuestra boca que Cristo es sobre todo, que Cristo es mejor que la riqueza, que la salud, que Cristo está sobre todo. Amén.